Alexandra Lúgaro, la candidata a la gobernación Afuera es que van. independiente. ¿Cómo está? ¿Usted también? Bienvenida. Saludos. ¿Cómo está Yolanda? Bueno, verla. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez. ¿Usted también utilizaría esa Yo expresión? no de utilizaría pasar jamás esa expresión, porque después de todo estamos dejando a una persona sin empleo. Yo he sido categórica sobre el despido de empleados públicos desde un principio, precisamente porque esta candidatura era para que fuese distinta, para que pudiésemos hablar a la gente con la verdad de un principio y que no ocurra, como habló Alex, de las promesas que han sido icónicas de cada uno de los gobernantes y no se han cumplido. Así es que desde el principio les dije, mira, el gasto del gobierno es insostenible. Y no es meramente por el gasto público, porque si comparamos el gasto público de Puerto Rico con otros países, no es que sea desproporcionado. Sin embargo, reconocemos que hay muchísimos empleados en el gobierno que no están capacitados para las distintas funciones que ellos ejercen. Por lo tanto, yo siempre he hablado de una reforma al sistema de gobernanza que consista en un sistema de méritos, donde podamos evaluar a los empleados públicos y el buen empleado público, no importa el partido que sea, se queda, pero el empleado que no tiene las capacidades, eso es una forma de corrupción. Pero eso es validar un argumento que incluso hasta en administración pública, trabajo de la misma escuela de administración pública plantea, que es un mito, que ya no existe el tal gigantismo, el problema es la distribución en las agencias y la mala organización en las agencias, no el número de empleados. Por eso precisamente toca el tema del gasto de Puerto Rico, el gasto público con respecto a otros países, porque no es un gasto exorbitante. Sí, tenemos un problema de empleados que no tienen las capacidades, de agencias que realmente son insostenibles porque hay duplicidad de funciones. Podríamos entonces consolidar agencias, consolidar departamentos, consolidar municipios, que es una de las propuestas que se ha trabajado dentro del área de reforma del sistema de gobernanza, reducir esos 78 municipios a 8 regiones administrativas y acabar con todo ese andamiaje que tenemos en cada uno de los municipios. Pero también se plantea que los despidos tienen un efecto sobre la economía. La ley 7 tuvo un efecto sobre la economía de Puerto cuando no Rico. disminuye la participación laboral. Pero no es que, por eso es que quiero hacer énfasis en que el despido no es por recorte al gasto público, es meramente porque queremos tener las personas más capacitadas en el gobierno. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿cuántas personas no están en la calle? Yo he hablado con personas con experiencia, con grados universitarios, que no consiguen un empleo, pero las posiciones están ocupadas por personas que no tienen la ¿Y capacidad. cómo se emplea a los que tienen mérito y a los que no tienen mérito? Esto es una transición, por eso es que todas las distintas propuestas las estoy presentando con un Gantt chart para promover, para que el país sepa el cómo, el cuándo y el con qué. Yo creo que es momento de exigirle a los candidatos, no solamente prométeme, dime cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Una de las áreas principales desde el principio de la gobernación sería hacer una transición a este sistema de mérito. No es una transición de la noche a la mañana, como no lo va a hacer explorar nuevas avenidas de crecimiento económico, como no lo va a hacer fortalecer la educación, pero tenemos que comenzar con unos pasos firmes y es esa zapata: transparencia, apertura de datos gubernamentales, un sistema de mérito, evaluación de empleados, no solamente punitiva. Vamos a comenzar a evaluarlo. Si usted tiene unas áreas de rezago en su desempeño laboral, vamos a fortalecerlas, pero si usted no da pie con bola, se tiene que ir. Usted habla de que cuando está un empleado público que no tiene las destrezas, pero es nombrado, pues eso es parte de la corrupción. Esta semana el doctor Rosselló también presentó y firmaron los candidatos una especie de pacto anticorrupción. En ese sentido, David Bernier también ha hablado al respecto. Usted, sobre la corrupción que usted propone. Mire, primeramente la raíz de la corrupción, la raíz principal es el inversionismo político. Y yo jamás he estado en la política, pero desde que estoy en la política usted no sabe todas las personas que te hacen estos cuentos de terror, de cómo ellos cuando dan dinero les ofrecen contratos. El miedo que hay de las personas identificarse públicamente con este movimiento. A mí me han asistido economistas, ambientalistas, planificadores urbanos, ingenieros, y no se atreven públicamente y dicen, mira, mi esposa trabaja con el municipio, le quitan los contratos, o yo estoy haciendo este trabajo con el gobierno. Hay un miedo a las repercusiones que toma el gobierno y el inversionismo político va a ser clave. O sea, que ese financiamiento, cómo se enmienda el financiamiento de las campañas políticas, va a ser clave en acabar con la corrupción y la implementación de un sistema tecnológico que nos permita saber cuánto dinero entra al gobierno, en qué se va ese dinero. Ahora mismo el gobierno es como la autoridad de acueducto, que se le va 65% del producto. Lo mismo, a nosotros se nos escurren los millones entre los dedos porque no sabemos a dónde van. Aquí todos los candidatos hablan de incentivos, pero si miran los números del Instituto de Estadística, los del Banco Gubernamental de Fomento, los de Fortaleza y los de las agencias, todos son distintos. Aquí no tenemos unos sistemas que nos permitan saber a ciencia cierta dónde está yendo el dinero, y eso es uno de los primeros escudos de la corrupción. Lúgaro, quedan 56 días para las elecciones. Me consta. Y te consta, ¿verdad? Imagino que está contándolos ahí día a día. Se había rumorado al principio, bueno, no al principio, se queda quizás a mitad de campaña, hace 100, 150 días, de una posible alianza entre usted y otro de los candidatos a la gobernación. Y se rumoró mucho. Finalmente no se dio. ¿Se arrepiente de no haber logrado esos acuerdos para poder salir con algo más sólido ante el país, quizás con otro compañero de papeleta? Mira,
desde el momento que yo hice el primer acercamiento al señor Sidre, que fue antes de que él, Usted le hizo el acercamiento. antes de que él lanzara su candidatura, yo lo senté y le ofrecí que fuera parte de mi equipo y él tuvo la honestidad de decirme, mira, Alexander, en 3 semanas yo me voy a estar lanzando como candidato a la gobernación. Ok. Y pues lo felicité en su momento, transcurrimos, cada uno se enfocó en su candidatura. Sin embargo, tenemos que entender que estamos diluyendo los votos, eso no hay duda alguna. Y si hay un sector demográfico que le impacta, que yo no impacto, hay un sector demográfico que yo impacto, que él no llega. Sin embargo, estamos diluyendo esos votos y sabemos que es un momento único para derrotar el bipartidismo y llevar un mensaje de una madurez política que permita que 2 candidatos se unan en pro de ayudar al país. Así que le hice unos acercamientos posteriores. Sin embargo, aunque sí tenemos una gran comunicación, él en estos momentos Pero me dijo fue que va a porque continuar. usted le estaba viendo que él corriera con usted ¿Quién para la cedía? gobernación. ¿Quién cedía? ¿Usted no estaba dispuesta Yo a ceder su simplemente, candidatura para que yo estuve acompañarlo a él? dispuesta a ceder mi candidatura. ¿Ah, sí? En todo el tiempo, mi argumento era el siguiente: vamos a hacer un estudio, vamos a ver cómo estamos posicionados cada uno y vamos a ver cómo son las posibilidades de triunfo mayores. Ok. Si las posibilidades de triunfo son mayores con usted como Sí, candidato a la si gobernación, hubiese sido a la inversa, usted hubiese aceptado acompañarlo a él para otro cargo. pues yo creo que ¿Para cuál? no, es que yo no podría cambiar de cargo, sabemos que la ley electoral no No, me pero en permite. aquel momento, Sería- Cuando estaba Cuando dispuesto estaba a ceder. dispuesto a ceder. Ah, no, cuando yo al principio le hice, antes que él radicara su Lanzara. candidatura, yo le hice un acercamiento para que él se lanzara como candidato a la comisionado residente en usted. Washington. Y usted candidata a gobernación. Ya yo me había lanzado hace 8 meses antes, había Ok. anunciado mi aspiración. O sea, usted Entonces, nunca hubiese aceptado no correr para la gobernación. Usted lo podía... si lo hubiésemos acordado desde un principio, Ok. lo que pasa es que la misma ley electoral nos restringe. ¿Por qué? Porque tenemos que, una vez tú recoges 30.000 endosos, no puedes cambiar la candidatura para los que los recogiste. O sea que nuestra única opción ahora mismo, para cualquiera de los dos que decida establecer una alianza, es que uno de los dos retire la candidatura. Pues están, Entonces, están conscientes que se están lacerando, ¿no? Uno a uno. definitivamente, otro. como yo también la cero a Ahora, David, como la cero a claro. Ricky, pero yo creo que en estos momentos, si ya el señor Siri tomó una decisión que la respeto y tenemos una gran comunicación y la gente tiene que entender que, aunque no hay una unión política, hay una unión de propósito y mantenemos una gran comunicación, porque derrotar el bipartidismo conlleva seguir llevando un mensaje para cambiar esa forma de votar, para mover la inscripción. Son dos experiencias distintas, usted y Sidre, 2 generaciones distintas, quizás hubiesen, ¿verdad? Hay quien piensa pudieran haber hecho una buena combinación. Ahora, Estoy de acuerdo. si usted no prevaleciera en estas elecciones, ¿escucharemos de Alexandra Lugaro en el 2020 como mira, candidata? como- Y pudiera darse en ese Como han entonces querido una hacer alianza. con todos los asuntos, honestas desde el principio, yo creo que eso es algo que hay que ponderar luego de ver el mandato que recibimos del pueblo en estos comicios. Si yo veo una porción representativa del país que me da un mandato de continuar llevándole un mensaje a favor de este segmento poblacional, definitivamente van a seguir escuchando de mí. Sin embargo, le quiero ser bien honesta. Yo jamás he estado en la política y estoy acostumbrada toda mi vida a trabajar y ver resultados. Y la realidad es que yo no quiero convertirme en uno de estos políticos de carrera que está toda la vida tratando de convencer a la gente de que se dejen ayudar. Yo quiero ayudar a Puerto Rico desde cualquier trinchera y voy a escoger en su momento desde qué área puedo ayudar más al país. En estos momentos estoy enfocada en la candidatura a la gobernación porque entiendo que quedan días, la cantidad de tiempo es clave y más con una Junta de Control Fiscal para educar al país sobre el momento tan crítico que vivimos y la necesidad de escoger un candidato fuera de líneas partidistas y un candidato con la experiencia en administración, economía, finanzas, leyes, educación. Así que yo todavía albergo la esperanza de que llevando ese mensaje, educando, inscribiendo a la juventud, que representa un 34% de la población, podamos realmente cambiar las cosas. Así que voy a continuar enfocando la candidatura y en su momento decidiré. Y si hay que establecer alianzas, claro que sí estoy dispuesta a hacerlo. Yo creo que hay que demostrar una madurez política que este país nunca ha visto. Si queremos decirle al país que hay que unirnos, más allá de divisiones partidistas, también tenemos que demostrarlo. Lugaro, ¿en qué ha quedado algo que se quedó pendiente, que es el allanamiento del FBI? Pues pregúntale al FBI, su compañero. porque esto fue hace más de 1 año y medio. Eso ¿No fue le ha dado hace- un release ya? ¿No ha habido una expresión del Bueno, es que FBI? sabemos que la forma en que típicamente trabaja el FBI es que ellos no le dan release a nadie. Ellos hacen investigaciones. Si no prospera la investigación, pues no acusan y ya. Y si definitivamente se dan cuenta y descartan al individuo, ellos no van a la prensa y dicen, mire, hemos investigado. Eso lo hacen con Hillary. Pero es porque Hillary le dan esa deferencia y saben que le afectan significativamente la candidatura. Yo he estado considerando en los últimos días, dado que se ha creado tanta confusión y que la noticia la revivieron, yo no sé ni cómo, la gente la empieza a compartir y piensan que es un suceso reciente, sin verificar la fecha. He estado considerando solicitar una reunión para que ellos... En el si ya pasado, contra- políticos han pedido directamente al FBI, a la Fiscalía, y ha habido expresiones del FBI y la García Fiscalía. Padilla y Carlos Pesquera. Sí, Pues algo que estaría considerando, no solamente estaría considerando, es algo que voy a estar haciendo. bueno.
Interesante, es una primicia. Me parece interesante. Definitivamente tienen la primicia, porque lo acabo de decir aquí frente a ustedes. Bueno, pues entonces ya el pedido está hecho para el FBI y la Fiscalía Y quiero Federal. hacerlo propiamente por escrito. Pero les tan agradezco. pronto tenga una oportunidad, va a proceder a hacerle esa petición a Sí, porque es algo que Fiscalía hay que Federal. aclarar, es algo que realmente ensombrece mi candidatura y las personas que no han encontrado absolutamente nada en mi trayectoria para señalar, siempre reviven ese instante que si podemos sacar eso del medio, yo creo que... ¿Qué va a ser, si es posible, definir algo particular que va a hacer Alexandra Lúgaro en los próximos 56 días? Pues voy a continuar con la presentación de mis propuestas. La semana pasada develé la plataforma de educación con una organización de en qué fecha voy a estar llevando a cabo cada una de las cosas, con qué recursos, cómo se va a hacer, qué cosas tienen que lograrse primero para lograr otras tareas, cuáles van a ser los objetivos, con qué instrumentos vamos a medir el logro de cada uno de los objetivos. Yo creo que ya no basta con prometer, aquí hay que decir a las personas con la escasez de recursos fiscales que tenemos cómo vamos a lograr todo esto y lo próximo lo haré. Lo mismo voy a estar haciéndolo con desarrollo económico y reformas al sistema de gobernanza. Muy bien, bueno, pues seguimos hablando en los días que restan. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Muy bien, vamos a una pausa y cuando regresamos a tocar el tema de los atornillados. ¿Qué representa un atornillado y qué representa para afuera el que va? Las leyes laborales. Por eso, y las leyes laborales. Venimos con dos secretarios del trabajo a analizar ese tema. Venimos rápido. Bueno, el tema del día es la expresión "pa' afuera es que van". Es una expresión utilizada por el candidato a la gobernación del PNP, Ricky Rosselló, en alusión a estos empleados nombrados del 4 de mayo hasta el presente, ¿verdad? ¿Por qué el 4 de mayo? ¿Quiénes son esos empleados? ¿Quiénes son los famosos atornillados? ¿Verdad? Porque hay muchos planteamientos que la gente no conoce. Por eso hemos invitado aquí a dos buenos amigos de la casa, el licenciado Fran Zorrilla, que fue secretario del Trabajo. ¿Cómo está, Fran? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y Ruiz Delgado Saya, que también fue secretario del Trabajo. ¿Cómo está, secretario? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el 4 de mayo para acá? ¿Por qué se utiliza el 4 de mayo como referencia? Pues fue la fecha que se aprobó Promesa, que supuestamente lo van a usar como gancho para poder despedir personas. Ese término de los atornillados viene desde el 1968 para acá. ¿De veras? Con la alternancia en el poder. Sí. Entonces, con esa alternancia, cada 4 años o cada 8 años, la gente dejaba atornillados unos empleados. Lo que nunca había pasado era que un candidato a gobernador anunciaba que iba a sacarlos para afuera. Todo el mundo decía, yo voy a respetar a los empleados públicos de carrera, yo estoy de acuerdo con ellos,
pero nunca, esta es la primera vez que yo veo un candidato que dice, para afuera es que van, y lo más preocupante fue la reacción del público cuando él dijo eso. ¿Y cuál fue la reacción del público? Aplaudiendo y gritando. Pero- en la convención. En la usted habla. convención. en Pero la ¿cuántos convención. empleados atornillados puede haber del 4 de mayo para acá? ¿Hay alguna estadística que ustedes sepan? ¿Son muchos, pocos? No creo que haya mucho. No creo que Miren, sean en muchos. en cada agencia se han aprobado como 10 o 15, 20. Hay unos 10.000 puestos de confianza aproximadamente. en ¿Nuevos? total. No, en total Ah, en que en gobierno. total que hay. En gobierno. Pero esos no son atornillados. Pero eso No, pero lo que pasa es que los cambios que ocurren cuando hay un cambio de administración es que muchos empleados de confianza pasan a puestos de confianza viniendo de puestos de carrera. Ah, ok. La ley les da derecho a regresar al puesto de carrera. Y eso no son atornillados, es que sencillamente tienen por ley. Regresan a su plaza Porque de la puesto de erogación carrera. es Eso por casi la montones. misma. En términos, si eran empleados de carrera, tenían un salario y una vez vuelven a sus posiciones, Regresan con el devengando. salario que tenían en O el menor, puesto de carrera. exacto, menor. Yo fui empleado de carrera y fui empleado de confianza y en un momento dado pasé a puesto de carrera de nuevo. Y eso no es atornillado. No, No, porque eso es de por hecho, derecho. De hecho, ningún empleado de cajera aceptaría un puesto de confianza si no tiene la garantía de que si hay un cambio de administración. Pero entonces atornillado es el que viene nuevo, que lo siembra. Mira, muchas veces los transitorios. Usualmente Los pasa, transitorios. y usualmente pasa también después de las elecciones cuando el partido en el poder pierde. No, y poco En antes, eso- en- poco antes de la exacto, sí, si veda. ven- si ven Por ejemplo, también- los transitorios que no tienen derecho a estar empleado de carrera, Ajá. muchas veces hacían legislación para ser los empleados de carrera por ley, no porque aprobaron Pero no se ningún había nombramiento. aprobado ahora algún tiempo, por esta administración, darle la permanencia a Correcto. empleados de transitorios que llevan prácticamente hasta Eso se casi aprobó, décadas eso se aprobó. con esa incertidumbre. No es la primera ¿Eso no vez. es válido? ¿O cómo? Bueno, mira, es que eso es por ley. Tiene que entonces el tribunal decir que es inconstitucional, porque es ley. Y por eso es que nunca se ha llevado, porque tienen que alegar que eso es inconstitucional. Ahora, de los atornillados que se habla, es lo que dice Ruiz Delgado. Muchas personas que son de confianza, que no tienen puestos de carrera, que a última hora compiten Les- para un puesto de carrera, esos podrían El caer maestro, bajo el el apelativo maestro, de- el nombrado maestro permanente, cae también en términos de atornillado. Los maestros no caen usualmente en ese término de atornillado, básicamente son los de la oficina central del gobierno. Mm. Pero lo preocupante aquí es que nunca se había hablado de eso antes de unas elecciones. Pero entonces pregunto, porque Ricky Rosselló ha planteado en su programa de partido que va a tratar de que el gobierno sea empleador único. Ujú. Entonces, el empleador único, pues, puede transferir un empleado que está, por ejemplo, es un excedente, Ajá. al usar una frase que se ha usado mucho, en una agencia y moverlo a otra, como ya está pasando incluso en educación, pasaron algunos empleados a trabajo clerical en En la policía. Porque hay una Eh, ley que lo permite. La ley 66. La ley permite 66 eso. deja sin efecto entonces los convenios de las diferentes agencias y permite esa transferencia. Entonces, ¿por qué hablar de empleador único si está pasando? Eso ya está. Lo que pasa es que la ley 66 tiene una vigencia hasta marzo o abril del 2017. Lo que él le está diciendo es que de ahora en Extenderla. adelante es empleador único. Pero mira, lo más preocupante de todo eso es que hablamos de empleados, hablamos de excedentes y no nos damos cuenta que son seres humanos. Y cada despido de cualquier empleado en el gobierno o empresa privada es Pero- una tragedia familiar. Pero analízame esto del empleador único. ¿Cómo lo ven ustedes como ex secretarios del trabajo? Que sea, usted va a estar donde realmente haya la necesidad. ¿Eso es posible? ¿O Bueno. eso se puede hacer y Ya es se- rápido? Lo que pasa es que si se hace una estructura adecuada para proteger los derechos que tienen los empleados públicos y que no se use como una excusa o un mecanismo para salir de empleados que no les gusta, empleados que están en el partido contrario, yo entiendo que puede ser muy útil y puede ayudar a mejorar el servicio público. Lo que pasa es que necesita unas garantías para que esa transferencia que se hace de una agencia de gobierno a otra no sea con el propósito de hacerle la vida imposible Sí. y entonces convertirlo en lo que se conoce como un despido tácito. O sea, la persona renuncia porque no aguanta para donde lo enviaron. Y esa transferencia puede ser incluso geográficamente. Por Podría ejemplo, hacerlo, sí. yo trabajo, por ejemplo, en una agencia de gobierno a nivel regional en Mayagüez y me quieran transferir a San Juan, porque es donde en San Juan donde se necesita Pero y eso eso- prácticamente implica casi Sí, despedir ya a eso uno. sería un despido constructivo, Ujú. porque tú trabajas en Mayagüez, tienes tu familia en Mayagüez, tus hijos están en las escuelas en Mayagüez. No le queda y más de remedio momento que te dicen, renunciar. mañana te reportas a San Juan. Te necesito allá. Pero eso no Exactamente. ocurre con los policías.
Pero Eso ya lo acepta. ocurre El con los policía policías. cuando es nombrado acepta que está sujeto a ser cambiado a distintos porque sitios. Y le San Juan dan no vivienda, produce Por eso, y le pero dan Y lo vivienda. pasa a los jueces también. prospectivamente, el que quiera ser empleado público, pues podría estar Podría sujeto estar bajo esa sujeto a eso misma también. Ahora, una aceptación. pregunta, en términos de números, el gobierno se ha reducido significativamente. Se ha reducido. Significativamente. O sea, después de la ley 7, después de los retiros voluntarios y de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, debe haber 20, 30, 50,000 empleados públicos menos, creo yo. No, Unos no hay 70,000. tanto. Hay Están unos, cerca hay de unos los 20.000 90. empleados públicos ¿Cuánto? menos. Unos 20.000 empleados Pero públicos. si, ¿y según cuánto los se- números estadísticos. Pero ¿en Más qué lo- periodo? Lo último que hay es al 2015. Ok, pero yo creo 2015. que era un poco más contando de... ¿Contando ley 7? No, 2 cuatrienios, como 70,000 más o Bueno, menos se había pero hablado. por lo menos el de número que tengo 220 es- va a 170 más o menos por ahí. Correcto. No, en total, por lo menos el número que estaba mirando hoy es 220.000 empleados públicos, incluyendo jama ejecutiva, jama legislativa y jama incluyendo todas las ramas. judicial. ok, Todas ok. las Pero ramas. existe Sí. entonces, ahora digo yo, porque la Escuela de Administración Pública de la Universidad hizo un estudio y dice que no existe tal gigantismo, ya no existe. No, Que ya el se ha problema reducido, es se ha un reducido. problema de uso de recursos, reorientar dónde los ubicarlo recursos. y mala gerencia. No, y enanismo privado. Correcto, O sea, que el no la problema es, absorbe. hay una empresa privada muy pequeña, Que no que no la absorbe. entonces se ve el gobierno como muy grande cuando no es tan grande. El problema es que el riesgo cuando tú reduces empleados públicos sin tomar en cuenta las necesidades del servicio, lo que hace es quitarle a agencias empleados que se necesitan Claro. y dejar en agencias empleados que no se necesitan. Que eso fue lo que pasó anteriormente en la administración anterior. O sea, que hoy no estamos seguros si podemos decir No hay que, gigantismo. que no es gigantismo. O sea, que No, esta es yo la no que- creo que haya gigantismo. ¿Usted cree que no? No. Yo entiendo que Estamos en el número razonable. Y yo creo que sí, que hay que hacer unos ajustes. Todos conocemos personas que están mal pagos y todos conocemos personas que trabajan en corporaciones públicas que nos cuesta trabajo saber qué hacen, que están muy bien pagos. Pues todas esas cosas hay que estudiarlo. Lo Sí. que uno no puede decir a priori es, afuera es que va. Pero hay Uno tiene que jurisdicciones en los evaluar las Estados cosas. Unidos, estados como el de California, tiene mucho más población que Puerto Rico y mucho menos empleados públicos también. Pero tienes que ver la división política que hay con los counties y una serie de cosas que verdaderamente hay a veces más empleados que los empleados. Puerto Rico está centralizado. La educación en Puerto Rico, todas las escuelas son del gobierno central. En Estados Unidos funciona por county. ¿Por qué? Y el por- sector pero privado en fíjese. California es un sector que obviamente copa mucho más. Claro. En el caso de Puerto Rico, Ah, muchos de los sí. servicios los da el sector Lo que gubernamental. pasa es que el Por lo- gobierno, Sí. a través de los años, trató de subsanar la debilidad del sector privado y absorbió más empleados en Sí, el sentido claro. de por lo menos producir una actividad económica. Lo ¿Por que no qué? se piensa cuando se habla de reducir empleados es que eso afecta inclusive a los que están proponiendo reducir empleados, porque la actividad económica se va a reducir. Claro. El problema La con gente esto, y consume. es lo que dice Fran al principio, es que, y a uno le choca constantemente, pero es algo que se dice con tanta frecuencia, ¿por qué tiene que, para economizar y para mejorar, tienen que votar empleados? ¿Por qué tiene que ser el trabajador el que tiene que pagar eso? Eso es una cosa que uno Los siempre se pregunta. pregunta. costos sociales increíbles. Una de cada pregunta, piso. ¿por qué a lo largo de los años no se ha hecho una evaluación justa para el maestro y el policía en Puerto Rico? ¿Por qué hay tanta gente ganando, secretarias y funcionarios que no tienen mayor relevancia, ganando unos sueldos extraordinarios? ¿Y por qué al maestro y al policía nunca se le ha dado una compensación económica justa y razonable? ¿Por qué no se ha A través de los años, siempre ha sido igual. ¿Pero por qué? Pero eso ¿Por es lo qué? que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar, porque tú ves las ¿Pero qué ha corporaciones faltado? ¿A la públicas que voluntad no o qué? tienen una misión tan estrechamente ligada a la calidad de vida como son los policías y los maestros, ganando mucho más dinero, y los maestros y los Eso se policías puede que lograr. Eso seguridad. dice de la Exacto. Entiendo que sociedad. La sociedad Eso dice Claro. la que sociedad. sostiene eso. Quiere decir que no le da prioridad ni a ni a la educación ni a la seguridad. ¿Podría un gobernador Pero eso pasa. revertir eso? Y Puede decir, hacerse. bueno, de ahora en adelante, mis prioridades como gobernador es darle el salario que de verdad merece el policía y el maestro. Y voy a revisar las escalas salariales de los Pero demás. fíjate, De si todos, llegamos de al todos. extremo de que el reglamento que establece quién es exento, empleado exento no tiene derecho a horas extras ni a vacaciones, etcétera, establece que el salario semanal tiene que ser 455 pesos semanales. Pero el reglamento tanto federal como el de Puerto Rico dice que ese salario no le aplica a los maestros, que los maestros pueden ser exentos y ganando menos. Wow. Una cosa clara es, Bueno. promesa no habla
de que hay que despedir empleados. Promesa, la ley federal no, lo dice nada. no lo o sea, dice. que usarlo como marco jurídico es un argumento político electoral. Correcto. Okay, eso Bueno. es todo. Gracias a los dos, tremendo. Me parece interesantísima conversación con ustedes. Gracias Los siempre. sigo llamando para ver cómo analizamos este tema de los empleados en Puerto Rico, empleados gubernamentales. Muchas Bueno, gracias. venimos con nuestro panel político y en la caja bateo Roberto Prat para hablar si, como decía Alex, si se quita o no se quita Hillary Clinton. Venimos con eso rápido, no se nos vaya nadie. Tema interesante. Sí.